Bien, sean ustedes bienvenidos a esta serie de seminarios que son organizados por el Subcomité de Formación Continua de Alfim. El objetivo es presentarles una serie de herramientas para cuantificación de imagen, definir qué es cuantificación de imagen y bueno, vamos a empezar. La idea de esta charla es hacer un recorrido muy grande a través de las técnicas, de las variables que podemos asociar y cómo podemos llegar a transformar esa información para llegar a lo que se define como cuantificación de imagen. Hay una serie de índices que son comunes y la idea es resaltar un poco de cada técnica que puede ser común, que podemos extraer y cómo con ayuda de una caja o algo que yo he definido como una caja de herramientas podemos llegar a tener de cada técnica, o no, en general mejor, una asociación con variables físicas, pero que tenga ese impacto que se define a través de la cuantificación de la imagen. Al final de la charla daré un pequeño ejemplo desde la medicina nuclear. También tocaré un poco la definición, o mejor, cómo podemos llegar a esta nueva tarea que se nos es también encomendada desde la física médica y es la radiónica. Muy bien, pues voy a empezar definiendo qué es cuantificación de imagen y cuáles son esos índices que son los más comunes. La definición general de cuantificación realmente no es transversal a todas las técnicas de imágenes. Sin embargo, a medida que vamos entendiendo un poco más el término, nos damos cuenta que efectivamente sí puede ser trazable, sí podemos hacer cuantificación con diferentes técnicas. Cuantificación viene justamente de las técnicas que son funcionales, es decir, desde donde podemos extraer información de biomarcadores radiológicos compatibles o medibles mejor con diferentes técnicas. Las técnicas de cuantificación típicas son la resonancia magnética, técnica funcional, como también las técnicas de medicina nuclear. Pero ¿cuál es la idea? Si yo extraigo, por ejemplo, estos biomarcadores, en este caso, en el caso de esta imagen, en el que tenemos una distribución o un mapa de distribución espectral usando espectroscopía por imagen con resonancia, podemos identificar la presencia de ciertas moléculas y esas moléculas pueden estar asociadas, por ejemplo, al progreso de una enfermedad, a alguna asociación, por ejemplo, tisular, o, por ejemplo, también puede llevarnos a establecer alguna condición del paciente. Todo esto se puede lograr si yo he identificado muy bien cuál es mi biomarcador, cómo lo puedo medir, cuál es ese protocolo en la imagen a través del que yo llego y finalmente compararlo con los valores normales. Entonces es un proceso bastante grande, pero la cuantificación se define no solamente con extraer la métrica, sino también llevarla al contexto clínico y a la asociación de la enfermedad, por hablar en general. Hay otra definición que viene desde otra técnica de cuantificación de la medicina nuclear y es cómo podemos, a través de una serie de tareas, extraer esos valores numéricos de imagen, pero fíjense que en este caso ya hablamos de tareas y esas tareas están más asociadas, por ejemplo, a la actividad en órganos y en tumores y por ejemplo, cuando hacemos técnicas de perfusión, a la eyección cardíaca o pulmonar. Específicamente aquí, ¿qué queremos hacer? Queremos evaluar cómo es esa captación o cómo es a través mejor de la captación, cómo es esa función de órganos, tejidos y cómo es esa dinámica, o mejor, esa correlación entre la captación y alguna especificación clínica. Algo que tenemos que tener en cuenta aquí es que siempre que hacemos cuantificación tenemos que definir no solamente la técnica de imagen o no solamente las variables que tenemos que tener en cuenta cuando adquirimos una imagen, sino que también tenemos que definir esas regiones de interés o esos volúmenes de interés. ¿Qué es importante acá? Que cuando definimos cuando se definen las regiones, tenemos que tener una serie de parámetros que sean evaluables, que sean reproducibles y que me puedan dar la mejor descripción de la variable que yo estoy cuantificando. Porque recuerden que cuantificar es asociar. En este caso, medicina nuclear, asociar, por ejemplo, a la función de un órgano, de un tejido, la captación de un tumor. Y un documento que nos puede ayudar mucho con esto, de hecho es de los pocos documentos que hay específicamente sobre cuantificación en imagen,
es este que está referenciado acá, el organismo de energía atómica. Entonces, en este caso específico podemos hablar del efecto del volumen parcial o de la atenuación, cómo afecta también la adquisición de la variable. Entonces, vamos a cerrar la definición de imagen cuantitativa entre la asociación de un parámetro medible con un resultado o con un diagnóstico clínico. Si nos vamos a las diferentes técnicas de imagen, voy a encontrar que solamente por nombrar o por tratar de generalizar he puesto acá este esquema lleno de nodos y de nudos, pero que lo que quiere mostrar es que a través de, por ejemplo, las imágenes de radiología convencional, de tomografía, de medicina nuclear o de resonancia, siempre vamos a tener una variable que es la intensidad. La intensidad en una escala de valores, una escala de grises o en una escala asociada al color, nos va a hablar, por ejemplo, de cómo podemos identificar a través de los perfiles de intensidad la resolución de diferentes estructuras. Los histogramas de intensidad nos ayudan con la distribución de esas intensidades y posterior asociación, por ejemplo, a segmentación anatómica. También podemos, por ejemplo, definir cómo es esa relación de contraste entre un órgano y otro, entre una región que capta y una que no capta. También podemos definir el ruido para hablar de homogeneidad en tejidos. Y todas estas variables de las que estoy hablando tienen o se pueden asociar también con la variable física que origina la técnica de la imagen. Entonces, es bien conocido, por ejemplo, que la tomografía computarizada tiene o se adquiere la imagen a través o representa mejor las unidades Hounsfield. Estas unidades Hounsfield tienen una asociación directa con la densidad electrónica del tejido. Esto ha permitido que sea una técnica con la que se puede, por ejemplo, hacer segmentación anatómica. Igual se puede hacer segmentación anatómica con las otras técnicas, pero a través de otras mediciones. Si yo quiero segmentar una región que tiene una funcionalidad particular, por ejemplo, desde la medicina nuclear uso el SUV. Si yo quiero definir, por ejemplo, cómo es el ambiente magnético de un tejido y lo asocio pues justamente a cada característica de diferentes tejidos, tumores, evolución tumoral, por ejemplo, o concentración de moléculas en alguna región donde se produzcan, puedo trabajar con las técnicas de resonancia. Puedo también, por ejemplo, hacer una asociación entre las cuentas en una región definida, no necesariamente tiene que ser a través del SUB. Y todo esto que yo puedo enlazar entre lo físico, entre estas asociaciones entre variables que hago, entre regiones de interés dentro de la imagen, finalmente me va a ayudar a hacer, por ejemplo, una serie de tareas que nos lleva a la segmentación anatómica, a clasificar imágenes, a mejorar protocolos, o también, por ejemplo, hacer tareas de dosimetría interna. Todo esto a través de definir mis variables. Pero ¿qué pasa cuando yo, aparte de hacer la secuencia de, por ejemplo, evaluar el contraste o evaluar la homogeneidad en función de mis parámetros de imagen, también tengo un insumo asociado a estas imágenes de información clínica? Esto lo que va a hacer es aterrizar esta información, aterrizar esta métrica que yo he extraído de la imagen, y me va a llegar a lo que se define como la cuantificación. Pero mejor aún, si yo puedo automatizar o si yo puedo tener una validación adecuada de cada una de estas métricas con la correlación clínica, ya estoy haciendo radiómica. Entonces, esto es un mundo que tiene muchos caminos, tiene muchos enlaces, pero que siempre vamos a empezar desde lo más básico, y es la intensidad dentro de mi imagen, que finalmente cuando se correlaciona con otros puntos voy a encontrar texturas, formas, contrastes y todo esto de lo que hemos estado hablando. Yo he definido algo aquí como una caja de herramientas, y para mí es el kit de inicio para poder adentrarnos en el mundo de la cuantificación. No voy a hablar de herramientas complejas, pero realmente voy a dividir esta caja en tres. Y vamos a empezar por las herramientas de extracción. En este caso es bueno decir que menos es más, y que
existen muchísimas herramientas que son simples o que son cotidianas para todos, pero que nos permiten tener una primera aproximación de la extracción de la información. Cuando yo hablo de extracción de la información, lo que estoy diciendo es que voy a tomar de mi imagen esas características de las cuales hemos estado hablando. Es decir, si yo quiero trabajar con intensidades, pues voy a extraer de mi imagen la intensidad y para eso necesito un software. Cualquier software con el que pueda extraer información de la imagen, y el que mejor conocemos es ImageJ. ImageJ es un software de código abierto que me permite análisis, que me permite procesamiento, que trabaja con muchas plataformas, que también trabaja con muchos tipos de imágenes, no solamente imagen clínica, y esto hace que de alguna forma sea un software bien explorado, que tiene dentro de su entorno la posibilidad de hacer macros, pero que también tiene una serie de extensiones, tiene un grupo grande de personas que lo usan, por lo tanto desarrollan muchas extensiones y van a encontrar extensiones para absolutamente todo, para hacer mediciones, para segmentar, para hacer filtrados, y pues sigue siendo uno de los más utilizados. Su versión Fiji, pues podemos decir que es básicamente lo mismo dentro del contexto de imágenes en el que en el que trabajamos nosotros. Hay otro software que es muy interesante y es el Slicer 3D. Este es un software de código abierto también, que ya tiene otra característica, y es que nos permite hacer trabajo tomográfico. ¿Qué significa esto de hacer trabajo tomográfico? Podemos hacer reconstrucción de las imágenes, podemos trabajar con diferentes reconstrucciones a partir de los cortes, pero también nos permite segmentar. Ya tiene las tareas predefinidas para segmentar o para analizar imágenes médicas. Tiene un enfoque más clínico. Nos permite, por ejemplo, hacer fusión o integrar CTs con resonancias, con PET, y es un software muy flexible. Entonces es uno de los software que más va encaminado hacia estas tareas asociadas con radiómica, porque también nos permite manejar cierto volumen de datos. Tiene extensiones para radioterapia, para segmentación, tiene extensiones para medicina nuclear. De hecho, OpenDose, esta aplicación que se ha desarrollado a través del proyecto OpenDose 3D, en el que podemos, a través de la serie de imágenes que se le hace al paciente post-terapia, reconstruir las curvas TAC. Ya está el módulo completo aquí, es decir, ustedes ingresan sus imágenes y él ya tiene la información de las simulaciones Monte Carlo sobre los fantomas propuestos por la ICRP. Tenemos otras herramientas para otras técnicas, por ejemplo, herramientas de fusión. Tenemos herramientas para resonancia magnética nuclear, donde podemos, dependiendo, por ejemplo, de las secuencias que se tomen o cómo se tomen estas secuencias, por ejemplo, para secuencias de Spineco podemos, con diferentes ecos, podemos extraer mapas de T2, y estos mapas de T2 tienen una asociación particular dentro del tejido, al igual que los mapas de T1, y todo esto hace parte de una serie de tareas que ya no tienen que ser escritas, que ya no tengo que coger desde la matriz y trabajarlas para obtener un resultado. Ya está todo desde aquí, hace parte de mis herramientas de extracción. Ya cuando nosotros queremos automatizar o queremos integrar con sistemas de programación, como lo es Python, es muy importante y es muy útil utilizar esta biblioteca mejor, que se llama PyDICOM. PyDICOM lo que nos va a permitir es separar los metadatos de la imagen DICOM de la matriz de intensidades, y vamos a poder crear, de hecho ya las crea, una serie de variables asociadas a los metadatos, y vamos a poder trabajar con el arreglo de la imagen. Pues se puede trabajar imágenes simples o se puede trabajar con stack de imágenes. Trae muchos códigos para empezar, pero la principal potencialidad del PyDICOM es que se puede programar absolutamente todo lo que queramos, conjugarlo con otras herramientas como NumPy o como Pandas para trabajar diferentes estadísticas, reconocimiento también de variables. Se pueden integrar estos algoritmos de Machine Learning de los que han hablado mis compañeros en las charlas previas, y lo más importante es poder hacer esta secuencia de extracción de información de manera automatizada.
Hasta aquí para mí son las herramientas de extracción, seguramente hay muchas más, pero lo que quiero mostrar es que uno puede ir desde las herramientas que maneja uno cotidianamente hasta herramientas más asociadas a procesos de programación. Luego vienen las herramientas de validación o de verificación, y estas son las herramientas que van a hacer que mi información sea reproducible. ¿Qué significa que mi información sea reproducible? Que cualquier variable que yo pueda medir, por ejemplo, que yo pueda extraer de una imagen, yo puedo verificar que efectivamente tiene una referencia física para medirla. Entonces, en este caso tengo dos fantomas, pero ya no van a ser solamente fantomas anatómicos, similares a los que usamos en control de calidad, sino que son fantomas que tienen una asociación fisiológica o una asociación funcional. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, este fantoma que está aquí, que es el FANI, que fue desarrollado por el NIST, por el Instituto de Medidas de los Estados Unidos, tiene diferentes esferas con diferentes T1, T2, con diferentes valores de difusión, y yo puedo hacer una imagen y correlacionar valores. Cuando yo correlaciono estos valores en una imagen que me va a servir de referencia, cuando yo voy a la imagen del paciente puedo asociar los valores de las métricas que he extraído. Y por eso son tan importantes estos fantomas fisiológicos o funcionales. En la parte de abajo tengo simplemente la imagen de un fantoma de corazón para medicina nuclear, y aquí juega un doble rol, porque si bien la característica fisiológica tiene que ver con la actividad, también voy a tener una definición, por ejemplo, de las zonas ventriculares, y esto subsecuentemente, cuando yo use mis técnicas de cuantificación, por ejemplo, para segmentar, me va a ayudar a definir qué puede ser, qué sí es una región de interés y qué no. Es una de los principales objetivos. Entonces, esto hace parte de los phantoms o los simuladores físicos, siempre van a ser parte de ese kit de herramientas de trabajo. Finalmente, dentro de mis herramientas para llegar a lo que llamamos cuantificación de imagen, es muy importante hablar de las bases de datos o hablar de la información clínica. Recuerden que esto es lo que me aterriza, lo que yo llamo cuantificación dentro de mi imagen. Entonces, cuantificar tiene que ver justamente con asociar estas variables que yo he encontrado, o estos patrones que encuentro dentro de las imágenes, con información clínica. Y para esto las bases de datos, por ejemplo, que han sido desarrolladas por el NIH, como el Cancer Archive, que me pueden dar, por ejemplo, para una patología particular, diferentes sets de imágenes en diferentes técnicas, pero que ya han sido validadas, que ya han tenido un estudio. Muchos tienen artículos detrás que respaldan la información. Yo puedo, por ejemplo, trabajar, reproducir los experimentos y asociar las variables clínicas. O si yo tengo desde mi centro diferente asociación de la información, por ejemplo, diagnósticos asociados a las imágenes, yo también puedo extraer qué características son comunes y asociarlo a esta información clínica. Cuando yo puedo tener la validación ya de mucha información, ya nos estamos adentrando en este campo de la radiómica, y es justamente asociar eso que vemos, o ese patrón común, o esa variable que tal vez no es tan clara desde el análisis cualitativo, ya con un resultado clínico más fácilmente asociable. Otra herramienta también que viene del NIH es esta plataforma o esta estructura mejor de desarrollo, se llama Quantitative Cancer Informatic Research, y nos va a ofrecer una serie de herramientas específicamente o más profundamente en la parte de segmentación de imágenes, y nos ayuda con esa estructura informática para poder, por ejemplo, segmentar, asociar, trabajar con bancos de imágenes y de alguna forma conjugar toda esta información. Yo recomiendo que se den un paseo por su página web, porque van a encontrar muchas cosas que son muy útiles incluso dentro de la cotidianidad de las tareas. Hasta aquí hice un recorrido por las herramientas, y ahora me gustaría hacer un pequeño recorrido por diferentes técnicas y cuál es ese potencial que tiene hacer cuantificación de imagen
desde diferentes perspectivas, ¿no? No solamente desde la resonancia o desde la medicina nuclear. Entonces, para hacer este recorrido, voy a empezar por la tomografía. La tomografía, pues por excelencia, es una técnica en la que tenemos una variable, la imagen por sí misma viene en representación de unidades Hounsfield, y estas unidades Hounsfield tienen una asociación con la densidad electrónica de los tejidos. ¿Qué significa esto? Que yo directamente, por ejemplo, del histograma de frecuencias de las unidades Hounsfield, puedo ayudarme y hacer cortes o hacer niveles dentro de las unidades que me van a permitir segmentar mejor los tejidos o hacer asociación, por ejemplo, de diferentes tipos de tumores, a definir, por ejemplo, mejor las regiones de segmentación, muy útil para radioterapia, y pues todo esto está también sustentado dentro de estas tareas de cuantificación de imagen. Otra técnica en la que podemos justamente aprovechar esta versatilidad de la cuantificación de imágenes son los CTs en 4D. Cuando hablamos de 4D estamos incluyendo esta variable de movimiento respiratorio, y aquí la variable que se trabaja es la fase. Entonces, la fase de respiración me va a ayudar a varias cosas. Cuando yo tengo asociada esa fase a el comportamiento o a la respuesta de una imagen, yo puedo, por ejemplo, segmentar también, pero sobre todo definir qué es una imagen sin artefactos para mejorar esa precisión, por ejemplo, durante el tratamiento de radioterapia, y ayudarme a hacer una mejor evaluación de los tejidos en movimiento. Aquí claramente también se hace cuantificación desde las unidades Hounsfield, es pues la forma en la que trabajamos las imágenes con tomografía, pero lo importante es que aparece esta nueva variable que típicamente no se trabaja, o que la hablamos cuando hacemos tomografía 4D desde el tiempo. Siempre estamos asociando el tiempo con los patrones respiratorios, pero aquí trabajamos desde la fase. Las técnicas de tomografía de doble energía definitivamente son un avance muy importante en técnicas de cuantificación o de información cuantitativa desde la imagen, gracias al potencial de tener diferentes espectros de fotones o diferentes energías que nos van a llevar a diferentes espectros, así que podemos hacer diferenciación de tejidos dependiendo del kilovoltaje pico. También podemos hacer imágenes en las que se adquiera con los dos, pero también a su vez el espectro nos va a ayudar a identificar, por ejemplo, mejor valores dosimétricos, y la dosimetría siempre es algo muy importante en las imágenes de tomografía. Entonces, este es otro de esos ejemplos en los cuales, por ejemplo, podemos extraer métricas desde la imagen o desde las mismas características del equipo y asociarlas a la respuesta clínica. La técnica por excelencia en cuantificación de imagen es el PET. Podemos medir efectivamente ese metabolismo celular, podemos medir muerte celular también, y evaluar esa respuesta tumoral a través del valor de captación estandarizado. Ahora, ¿por qué quise traer esto acá? A pesar de que he hablado casi toda la charla de técnicas de medicina nuclear, porque es un muy buen ejemplo para demostrar que cuando cambian esos protocolos de adquisición de la imagen, o cuando tenemos estandarizados una serie de protocolos, nos va a dar una respuesta en imagen que podemos asociar a la segmentación, ya sea plana, ya sea desde las regiones de interés o ya sea desde los voxel, y asociar patrones. Cuando asociamos patrones, lo único que estamos haciendo es establecer relaciones entre los perfiles de intensidad, entre esto que llamamos la relación de intensidad a través de los perfiles. Y esta asociación que podemos hacer o que podemos ajustar a diferentes funciones, típicamente una gaussiana para objetos más circulares, nos va a ayudar, por ejemplo, a filtrar, que puede ser importante
que puede ser una asociación, por ejemplo, de fotón directo, que no, y nos puede ayudar a qué región termina siendo de interés al definir nuestro BOI o nuestro ROI. Una vez se tienen todos estos análisis, la correlación de los datos, que pertenece a cierta respuesta clínica, que no pertenece a estas respuestas clínicas, finalmente es el proceso completo de lo que llamamos la radiómica. Entonces, asociar esto, por ejemplo, a la prognosis o asociar esto a este resultado o a esta decisión, nos va a ayudar, o mejor, nosotros estaríamos estableciendo una herramienta para el personal clínico de decisión, y esa es justamente la potencialidad que tiene estas técnicas de cuantificación. Puedo hacer un recorrido por muchas más técnicas, pero solamente para nombrar algunas. Cuando tenemos los sistemas híbridos, ya hablamos un poco de la radiómica, podemos mejorar la predicción de los resultados, podemos aportar en la decisión clínica, ya que tenemos trazabilidad entre todos los resultados. Desde la resonancia, ya sabemos que es una técnica funcional, pero sobre todo con las secuencias avanzadas de imagen, podemos definir, por ejemplo, valores de perfusión, las variables, por ejemplo, de difusión también, y podemos asociar todos esos parámetros a la a la relación molecular que puede haber, por ejemplo, con cierta enfermedad. Esta es una técnica que me parece muy interesante, que no ha tenido mucha penetración dentro del entorno clínico, pero que sigue cada día desarrollándose mucho más, y es cómo se puede trabajar desde la fluorescencia de rayos X, que es una técnica que conocemos muy bien en física, desde los sistemas de tomografía, para identificar a través de los picos de Bragg cómo podemos escanear esa química local, es decir, ya no a través de las unidades Hounsfield, ya no a través de esta asociación con la densidad electrónica que hacemos a través de la reconstrucción, sino evaluando justamente a partir de los patrones de difracción cómo es el espectro resultante y asociándolo a los elementos que tiene la muestra. Muy bien, ya pasando hacia la parte final de esta charla, me gustaría presentarles este ejemplo que trata mucho sobre cuantificación, pero que me sirve también muchísimo para establecer qué es o hasta dónde va la cuantificación de la imagen y hasta dónde va la radiómica, a través de algo sencillo, o mejor, de un procedimiento que conocemos bien, como es la terapia con yodo 131. El contexto de esto es muy sencillo, y es que usualmente la evaluación de las imágenes por yodo se hace de manera cualitativa, y justamente la captación que se define viene guiada por una observación aparente de la captación. Pero justamente el objetivo terapéutico de ese tratamiento de yodo viene dado por una dosis. Aquí se me fue un separador entre los valores, pero podemos hablar, por ejemplo, para ablación de tiroides, entre 1.11 y 3.7 gigabecquereles o 30 a 100 milicurios, o podemos hablar, por ejemplo, de metástasis con cierta distribución del orden de 200 milicurios. Es decir, el objetivo clínico de ese tratamiento con yodo va guiado por la dosis. Y hay un reto en la medicina nuclear, y es que no podemos tener ese conocimiento de la distribución de dosis, ya sea tanto en el órgano al cual nos dirigimos como en los órganos a riesgo, previo al tratamiento. Es decir, no podemos tener predicción de esa dosis. En medicina nuclear no es que no se pueda, pero sí es un reto hacerlo. Y sería una herramienta excelente poder tener esta información. ¿Podemos llegar a ello? Se puede llegar. De hecho, ya hay muchos software que lo hacen, pero yo desde aquí hago el recorrido de una manera un poco más sencilla, que nos puede permitir tal vez tener esta información con menos pasos de lo que usualmente se hace. Este es el contexto, y si nos remitimos tal vez a los índices de los que nos habla el documento del organismo, de cuáles son estos índices que trabajamos en medicina nuclear, nos vamos a devolver a algo tan sencillo como las cuentas. Las cuentas es el índice que extraemos de la imagen directamente
que adquirimos a través de definir una región de interés y vamos comparando, por ejemplo, las cuentas o vamos contando a través del tiempo, pero también podemos establecer razones entre regiones con captación o regiones que no tienen captación y definir, por ejemplo, áreas o definir por ejemplo, valores medios o definir a través de la desviación estándar la homogeneidad en la sección de captación. Esto pertenece a un phantom. Y hablo del phantom previamente porque efectivamente va a ser el phantom quien me ayude a establecer esa relación con la variable física que necesito de alguna forma cuantificar correctamente, que es la actividad. Si yo hago previamente la adquisición con mi fantoma, que voy a asociar cada inserto a una actividad diferente, puedo llegar a asociar la respuesta en la imagen a través de, por ejemplo, métricas como la concentración o como la homogeneidad, y hasta ahí he hecho o he extraído la información necesaria para hacer una imagen cuantitativa que voy a trasladar a otra información que ya veremos más adelante. Si yo, por ejemplo, de mi imagen extrajera variables que no son aparentemente identificables dentro de estos índices, como lo son, por ejemplo, las texturas o los patrones morfológicos, ya me estaría yendo hacia el campo de la radiómica. Si me voy con lo simple, me quedo en cuantitativo. Si me voy a estructuras que son menos aparentes dentro de la misma cuantificación de la imagen, ya estamos en el campo de la radiómica. ¿Qué pasa con el control de calidad y qué es lo que nos permite a través de sus herramientas? Cuando hacemos un control de calidad, o cuando mejor, esto no es el control de calidad, pero sí son los pasos o las herramientas que usamos en el control de calidad, nos permite definir, por ejemplo, resolución espacial, recuperación de contraste, y esto nos ayuda a describir esa geometría física. Es a describir una geometría física que ya conocemos porque es un simulador físico. Por ejemplo, en el trabajo de Natalie Castellanos, ella hizo una evaluación de la calidad de imagen en SPECT de rastreos con YO 131 y ella define una serie de parámetros geométricos a través de las cuentas en la imagen. ¿Y para qué sirve esto? Sirve para que cuando yo pueda definir, por ejemplo, una región de captación asociada a un espacio, vamos, asociada a un corte, yo pueda tener un parámetro verificable desde el phantom y trasladable a las diferentes imágenes de paciente. ¿Qué es lo que se puede hacer o cómo se hace? Esto va a ser un paso a paso muy sencillo, trataré de ir, como lo dije, paso a paso explicando qué se puede hacer. Nosotros tenemos actividades conocidas en el phantom, en diferente inserto, y adquirimos con el protocolo que queramos trabajar diferentes cortes del phantom o del simulador físico mejor, y analizamos justamente cómo es ese contraste en función de la actividad. Entonces, claro, necesitamos calcular cómo es esa actividad acumulativa o acumulada mejor para poder calcular esa dosis. Eso es lo que lo hace importante. Poder establecer esa actividad me va a ayudar a llegar a ese parámetro tan importante dentro de la respuesta biológica, que es la dosis. Si yo, por ejemplo, defino mis regiones de interés a través de parámetros también un poco más específicos o un poco más concretos, como considerar ciertas regiones del volumen parcial, como lo vimos en el trabajo anterior, y asocio esas relaciones con la actividad y asumo que tengo una actividad homogénea, como se supone que la he preparado para mi phantom, yo voy a poder asociar que cada ROI tiene una distribución de contraste asociada a la actividad. Y lo que puedo hacer es justamente trabajando un poco más sobre la calidad de ese valor que he obtenido de cada ROI, recuerden, asociado a la actividad, establecer una curva de relación entre el contraste y la actividad. Cuando yo tengo esta curva de contraste y actividad, si bien tiene una serie de discrepancias y la idea no es dar el valor, sino hacer una estimación del valor, yo voy a tener una relación entre lo que veo, entre lo que me es aparente, como lo es el contraste, con una variable que luego se va a convertir en información clínica o en información biológica, como lo es la actividad, que luego vamos a pasar a dosis. Aquí empieza el paso a paso. Cuando yo tengo este diagrama o esta cadena de tareas, lo que voy a hacer es evaluar desde la imagen DICOM, por ejemplo,
cómo puedo, por ejemplo, extraer esa región de captación y diferenciarla del background. Yo voy a hacer una evaluación previa, simplemente selecciono una región de interés desde la captación y comparo cómo son esos valores medios de fondo. Al establecer el valor medio de fondo me va a permitir calcular el contraste píxel a píxel. Y cuando yo hago la evaluación píxel a píxel, a pesar de que he hecho algunas tareas cuantitativas, la misma imagen cualitativa mejora. Yo ya puedo definir, por ejemplo, aquí hay regiones en las que yo puedo identificar dónde la captación es mucho más alta porque el contraste es mucho mejor, aún sin hacer o sin llegar a mi objetivo cuantitativo. A partir de usar mi relación de actividad, la que trabajé con el Fantoma, mi relación de calibración, yo puedo trabajar cómo es ese análisis del Phantom y hacer la suma de actividad a través de todas las imágenes, es decir, de hacer como de apilar mejor todas las imágenes y establecer un valor que ya cada imagen ya no solamente va a tener esta información cualitativa que yo identifico a través de la captación aparente, sino que también voy a tener información de la actividad. ¿Por qué puedo hacer esto con una sola imagen del paciente? Porque previamente he relacionado variables físicas desde mi Phantom asociadas al mismo protocolo de adquisición, pero trasladadas a la información del paciente. Entonces aquí es cuando vamos conjugando las herramientas, extraemos unas características que son muy simples, como lo es el contraste, que lo evaluamos todo el tiempo, pero cuando ya lo hemos asociado a una información que es más validable, como lo es en nuestro Phantom o nuestro simulador físico, puedo llegar a tener una estimación de la actividad. ¿Qué significa tener una estimación de la actividad? Que por ejemplo con herramientas como OpenDose yo puedo transferir la información que viene desde los fantomas antropomórficos de la ICRP en cuanto al comportamiento de estas fuentes en diferentes órganos y ya podría, por ejemplo, y los valores S, ya puedo, por ejemplo, hacer el paso de actividad a dosis. ¿Y qué es lo bueno de tener dosis? Pues yo voy a tener la dosis corte a corte, es una estimación de la dosis, pero lo bueno de la dosis es que efectivamente sé o tengo una estimación dependiendo del grado de detalle o de qué tan fino he hecho el análisis entre el Phantom, cuántos puntos de inserto tengo, cómo he definido mi región para el contraste, puedo tener una estimación buena de los valores de la dosis. La dosis ya me va a hablar de cómo está o qué tan cerca está la captación que tengo dentro de mis imágenes, dentro de lo aparente o lo que antes era aparente, ahora con un número correspondiente a la dosis que se esperaba para el objetivo clínico. Entonces, esta es una tarea que finalmente me puede dar cómo es la dosis en ese órgano fuente y también la puedo asociar con otros órganos que llamaríamos o que podríamos asociar aquí como los órganos a riesgo. Esto es un resultado de un desarrollo que hemos trabajado con diferentes estudiantes y la idea es simplemente mostrar que a través de métricas que son muy sencillas y que son comunes se puede llegar a lo que llamamos cuantificación de imagen y ofrecer este resultado que ya puede tener alguna implicación dentro del contexto clínico, que ya puede tener una relevancia. Lo importante de todo esto es mezclar diferentes herramientas, asociarlo con diferentes procesos de validación, pero también es importante ver que viene desde las mismas tareas que de hecho se ejecutan en los controles de calidad. Ya como conclusión me gustaría contar o decir mejor que ese flujo de trabajo que es intencionado y que va desde establecer qué voy a extraer de mi imagen, cómo lo asocio a una variable física y cómo lo puedo transferir a través de parámetros con el simulador físico, ya podemos llegar a una asociación clínica. Y eso es lo que se llama cuantificación de imagen. Ahora, cada técnica tiene diferentes observables, tiene otras funcionalidades y justamente encontrar esa asociación que es directa o indirecta es lo que nos lleva a tener este resultado que es relevante. Y dar resultados relevantes dentro de la clínica implica mejorar ese perfil que tiene el físico médico de imágenes dentro de las instituciones clínicas. Es decir, cada día vamos aportando un poco más
dentro de ese resultado que se espera en el paciente, ya sea el diagnóstico o ya sea también la prognosis. Ahora existen diferentes herramientas y se puede iniciar desde todos los niveles, desde los más sencillos hasta los más altos, y cuando ya, por ejemplo, tenemos algo más de versatilidad en trabajar con herramientas para identificar parámetros que no son aparentes y lo asociamos con bases de datos o con información clínica que tenemos comprobación clara de cuál ha sido el resultado del diagnóstico o cuál ha sido el resultado de la identificación o del segmento, ya podemos decir que estamos haciendo automatización con radiómica. Entonces espero la información que he presentado sea de su interés, que lo puedan aplicar y que se animen a usar estas herramientas que tienen infinidad de usos y de aplicaciones dependiendo del área en la que estén. Muchas gracias, Elfín, y quedo a la espera de comentarios o de ideas en mi correo electrónico que estaba al inicio de la charla. Un saludo para todos.